coordinador de proyectos especiales de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, J. Javier Salas, porque el tema de hoy es qué pasa con la vocación docente. Tan solo 4% de los alumnos de cuarto y quinto año de bachillerato de Colegio de Caracas cree muy probable o totalmente probable escoger la docencia como carrera profesional, mientras que 86% descarta por completo o casi por completo esta posibilidad. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo están? Feliz tarde. Un placer Igualmente. conversar contigo. Y eso que la católica, bueno, casi que ha dejado esa carrera. Si quieren estudiar gratis, estudien, pero por favor, alguien que se Alguien que se dedique a dedique a la la docencia, docencia. que es tan necesario, ¿no? Para el desarrollo de un país. Sí, sin duda la tendencia es demoledora. 4 de cada 100 y ya van más de 1.000 personas encuestadas y no llegamos todavía a 40 estudiantes pues que confirmen que están convencidos de que puede ser educación su opción de vida. Y la idea de la encuesta, más que de descubrir el agua tibia, es reconocer elementos que, además de lo básico y obvio como lo es la necesidad de un aumento salarial y de cubrir las necesidades socioeconómicas de los trabajadores de la educación, hay otros elementos que están haciendo peso y que sin duda deben ser corregidos para que los estudiantes vean esto como una profesión más factible pues y como una opción de vida. Ajá, ¿y Por cuáles ejemplo, son, digamos, aparte Esos del factores salario? aparte ¿Cuáles del son esos salario. factores? fíjate, la mayoría de los estudiantes pertenece a colegios privados donde los salarios son competitivos en términos de compararlos con otras profesiones. Estamos hablando de profesores que pueden estar ganando más de $1,000 cómodamente en estas organizaciones. Solo 53% de los encuestados señala que el salario es una variable que debe ser corregida porque, bueno, pertenecen a estas instituciones que tienen un salario que es mucho mejor que el de la mayoría de los sobre todo los profesores del sistema público en este país. ¿Cuáles son esos elementos que además del salario inciden? Bueno, el chamo ve la forma en que muchos estudiantes tratan al docente en términos de la pérdida de majestad, en términos de que incluso en algunos sitios padres y representantes, bueno, tienen un trato realmente despectivo hacia el docente en la forma en la cual opinan de él. Y ojo, esto no afecta el hecho de que los estudiantes reconozcan que es la segunda carrera más importante para ellos, ¿no? Como potenciales ciudadanos. La primera es medicina, tanto en prestigio como en importancia como en ingresos. Es la madre de todas las carreras, lleva el trono en las tres variables que medimos. Educación está de subcampeona en la variable importancia, ¿no? Entonces reconocen que es importante, saben o por lo menos quieren que los ingresos sean mejores, pero tienen un problema con el prestigio en cuanto a que ocupa prácticamente el último lugar entre todas las profesiones consultadas. Claro, aquí hay unas cifras que de verdad da dolor. La Escuela de Comunicación, la Escuela de Educación, quise decir, de la UCAP, que décadas atrás contaba con más de 1.200 estudiantes o apenas llega a 100 alumnos en especialidades como ciencias sociales, física o matemáticas. La cantidad de aspirantes es mínima o nula. Y no solamente pasa en la UCAP, también en la UPEL, en la UCB, en la Universidad del Zulia. Y bueno, aparte de eso está la preocupación de la inteligencia artificial que sea utilizada como un docente sustituto en el futuro. ¿Eso es posible en nuestro país con tantos problemas que tenemos? ¿Llegaremos a eso? Mira, por la vía de los hechos, los estudiantes están aprendiendo a utilizar la IA y a hacer las tareas de forma deshonesta. Esa es la primera gran preocupación del profesor hoy por hoy, que, bueno, tiene un tutor virtual en la casa que está haciéndole las cosas al estudiante y tiene la obligación de tener que identificar plagio o el uso de herramientas de este tipo. Claro, pero Así tú que, nombraste algo muy importante que no podemos dejar escapar, y es el rol del docente frente al padre, frente al muchacho. Hace muchos años el enfrentamiento era de uno, el papá,
junto al docente frente al muchacho de, bueno, mira, tienes que poner de tu parte, estás desinteresado, has dejado de entregar, pero uno, digamos, el cómplice de uno y quien lo acompañaba a uno era el docente. Ahora uno ve reuniones y sabe de reuniones donde uno ve al muchacho y al papá prácticamente corrigiendo el hecho de que el docente no pasa al muchacho, porque también hemos generado toda una cultura de que no importa lo que haga el docente, el muchacho tiene que aprobar. También. Hemos pasado de la imagen donde el docente llamaba al padre y representante para pedirle que acompañara al estudiante en su proceso formativo y de alguna forma quien regañaba, quien exigía era el docente, y ahora la cosa se invirtió y usualmente llaman al docente para pedirle cuentas de por qué esto no pasa como queremos que suceda. Hay una cantidad de elementos de lo que es la práctica educativa en las organizaciones educativas que los estudiantes lo ven y dicen, yo ni loco trabajo así. Claro. Claro, ahora vamos a tocar otro tema El cuando volvamos de desprestigio, también somos culpables de eso. Entonces hay que buscar revalorizar la carrera del educador, no desde el punto de vista salarial, sino también social, cultural. Sí, decir que, bueno, los maestros también son importantes, son básicos para Ahora, el crecimiento y desarrollo de cualquier sociedad, ¿no? Decía José Javier que igualmente los muchachos reconocen la importancia del trabajo. Lo hablábamos cuando hablamos de la pandemia hace unos días, que en la pandemia se hablaba de los trabajadores esenciales, entre ellos estaban los docentes. Lo curioso es que los trabajadores esenciales curiosamente son los menores pagados en una sociedad. Les recuerdo que hace unos años hubo una huelga de banqueros y los banqueros tuvieron que volver a trabajar. Esto fue en Escocia como a las 3 semanas porque a nadie le importó. Vamos a volver y cuando volvamos también hay que tocar el tema de que aquellas carreras que requieren una vocación particular, que tienen un gusto particular, porque hay que reconocer que la docencia tiene un gusto particular, rara vez se vuelve monótona si uno la hace bien, se abusa muchísimo de esas personas porque al fin y al cabo a ti te gusta hacer eso y eso también es otro elemento. 6:12, ya venimos. Javier Salas, coordinador de proyectos especiales de la Escuela de Educación de la UCAP, y habíamos dado la pregunta si además de todo el cambio de paradigma de cómo se trata al docente, está afectando el hecho de que nadie quiera ser docente, el tema de que ya se nota que muchísimas veces se aprovechan de lo que llaman la vocación o la mística, es decir, son profesiones que realmente dan una retribución emocional muy alta, porque hay que reconocer que el encontrarse con alumnos años después, el estar constantemente con esa vitalidad que es la juventud, que te reta, que te obliga a buscar nuevas maneras. Y guiarnos en su futuro profesional, ¿no? Es estimulante y entonces muchísimas veces en este tipo de profesiones, como pasa también con la escuela de periodismo, que siempre es la que menos gente tiene, pasa con trabajo social también, es decir, aquellas profesiones que requieren una vocación más allá de que quiero hacer plata, son de las que más se abusa a la hora de ofrecerles un pago justo por su trabajo y genera lo que está ocurriendo de lo que estamos hablando hoy. Letras también entra allí. Por favor. Letras, filosofía, geología. Ahí tenemos el caso de que el estudiante reconoce el agotamiento del docente. Lo ve cansado. Ve que se lleva mucho trabajo a su casa, siente que la tarea no termina cuando suena el timbre, sino que ahí comienza una cantidad de otras cosas que van y vienen y que generan un cansancio adicional, que pocas veces es reconocido como se debe en términos del esfuerzo que representa, bueno, tener que trasladar actividades al hogar. Y si bien es un problema mundial, se salvan Japón, Finlandia, en Japón hay una ley que dice que el alcalde, el policía y el maestro tienen que ganar lo mismo. Si un alcalde se sube el sueldo, le acaba de subir el sueldo a una cantidad de empleados. Bueno, en fin, creo que en Japón, donde el emperador solo se inclina ante el docente como profesión. Increíble, ¿no? Estamos hablando de, bueno, hay un aura de respeto que tuvimos, porque la palabra maestro tenía esa connotación en este país, la tenía y, bueno, se ha ido perdiendo. Se ha ido, quizás hemos ido cediendo espacios en cuanto a que el sistema te obliga a una prosecución automática. Y todos hemos sido culpables, porque sí. Como tú dices, tú eres loco, muchacho, ¿qué vas a vivir? Hay también que reconocer que quizás comenzó cuando en los años 80 algunos partidos políticos, y cuando tú dices algunos eran dos, y metían a su gente dentro de la nómina de las escuelas públicas. Y muchísimas veces empezaron a aparecer tipos que no cobraban, cobraban pero no aparecían por el colegio, o no tenían las capacidades, y se empezó a, digamos, a prostituir lo que debía ser un docente.
mientras otros mantuvieron, y todavía hoy en día, cuando uno ve lo que hacen los de Fe y Alegría, uno dice Qué bárbaro. el esfuerzo No, pero de es una luchar carrera contra eso. incluso que puedes ejercer en otro país. Sí, O es sea, que es una hoy carrera por que hoy, te- Esa un es la otra título que razón te por la que vale. se van, ¿no? hoy por hoy estamos hablando de que es una de las profesiones más rentables desde el punto de vista de que son muy pocos, tienen el mercado para ellos solos. Estudias física y matemática y eliges el colegio donde quieres trabajar. No, Es y decir, eliges tu cliente. A mí me acaba de La votar clase el privada. el profesor particular porque hubo un impasse donde no dejamos dicho en la puerta si iba a llegar o no llegar. Y dice, mire, yo tengo demasiada gente en este momento como para lidiar con ustedes, con una familia como ustedes. Yo creo que ustedes no están listos para un tipo como yo. Pero Y yo que- decía, pero este tipo, ¿con te qué lo estás juro, lidiando? te lo juro, lo No dijiste, no, montes. no puedo evitar el cuento porque dije, ¿cuánta demanda tienes que tener Y para espérate. darte el gusto de decir, Y mira, aquí yo- te dejé esta tarea yo- para que resuelvas yo esta te- integral Yo te voy a esta decir una derivada. cosa, no, quédate con tu dinero cochino, de verdad, yo no tengo necesidad. Yo decía, claro, esa es la demanda que tiene. y ojo, renuncian al sistema formal de dar clase en un colegio y se quedan solo con las clases particulares, por ejemplo, aunque tienen meses muertos, julio, agosto, y todavía es rentable. También yo están los que pensé otra reparan. cosa. También están los que reparan que en julio y agosto requieren su ayudita. No, ahora no, las reparaciones terminan en julio, agosto y septiembre. O sea, son que bien prácticamente guiada y son bien- 2 y meses bien- de vacaciones obligadas. Bien manejada, la carrera de educador podría En dar las un poco menciones más. críticas. Que te son digo, matemática y física. matemática, física, biología, química, idiomas, castellano, secundaria sobre todo, tiene unas vacantes en prácticamente todas partes. Y los profesores negocian con el director. Mira, la beca para el chamo, quiero esto, quiero aquello, una cantidad de otras condiciones. ¿No? Algunos dicen, yo quiero mis horas administrativas para corregir aquí. Ah, bueno, horas administrativas. Claro. Y también está el hecho de que hay una cantidad de burocracia que se ha ido agregando que hace que la tarea docente, y tú lo decías, que el alumno vea al docente como alguien cansado desde el punto de vista, no solamente se tiene que llevar tarea, sino que hay algunos colegios, también elementos del ministerio, de que hay que llenar informe tras informe, tras informe, Sí. que uno a veces se pregunta en qué termina todo eso si al final ni siquiera estás teniendo para pagarle al docente. Sí, es una realidad. O sea, hay una cantidad de actividades administrativas que distorsionan la didáctica. Y bueno, de alguna manera es lo que más importa, que sepa enseñar. Y el estudiante, mira, lo reconoce y dice, ante estas condiciones que me gusta enseñar, porque lo preguntamos en la encuesta, me gusta enseñar, pero así no. O sea, yo necesito quitar algunos elementos que están allí distorsionando y que van más allá del salario, que repito, en muchos de los colegios que he encuestado es una variable competitiva. O sea, Claro. tienen un salario competitivo. A ver, ¿y qué ofrece la católica en cuanto a, digamos, estudiar educación? ¿Qué ventajas tiene el estudiante que quisiera ingresar en esta carrera? Mira, la universidad de toda la vida ha tenido un plan de descuentos para la carrera docente. Hemos financiado programas de beca en sus momentos. Hoy por hoy se está evaluando la posibilidad de lanzar un nuevo programa de becas. ¿La carrera sigue durando 5 años o la bajaron a 4? No, tiene 4 años. Yo me gradué en 5, pero posterior se llevó a 4. Y la idea que quería destacar, ahí iba a decir una cosa y se me fue. No, tranquilo. No, bueno, que se está reactivando la posibilidad de becas. Ahí se están copiando. en Después, la- si en estás la dando Católica. clases, ya, ahí se están Sí, copiando está rápido. copiando Mira, se le durísimo. fue. No, que Pásame ahí se están la inclusive chuleta. estudiando porque además necesitas los docentes ¿Qué para el fue lo que- sistema, por dame ejemplo. las 5? Para Fe y Alegría, 5A. tú necesitas, Fe y Alegría sigue creciendo a pesar de todas las dificultades y ahí hay un espacio importantísimo. Ya. No, y el plan ¿Le de volvió- becas le volvió, me profesor? volvió. Ajá. El plan de becas estaba vinculado a ayudar a organizaciones como Fe y Alegría. Nuestros estudiantes tenían que hacer las prácticas profesionales en esas organizaciones. Y eso, bueno, de alguna forma ayudaba a un programa tan importante en Venezuela a mantener una población más o menos cautiva. Pero sin duda, ahí está la oportunidad. Es cuestión de darse cuenta como padre y representante que quizás no estoy contribuyendo a respetar, a impulsar, a fortalecer esa aura que debe proteger al docente. Y tenemos la obligación de pensar en eso, darle un reporte, era la idea que quería dar, le vamos a dar un reporte a cada colegio que está presentando el informe, el cuestionario, y le vamos a decir, tus alumnos dicen que a los profesores le faltan el respeto. Esta es la percepción Tus que tienen alumnos del dicen docente, claro. que en el colegio el profesor está reventado, porque los estudiantes dicen esto. Y esto hasta en la esto. universidad también. Y Porque eso es un reporte que para el se ha extendido. director no es solo aumento, es que debo atender otros elementos puntuales, quirúrgicos, para que además de una buena remuneración, el docente tenga el espacio adecuado para ejercer.
Y ojalá pues que haya cambios desde el punto de vista gubernamental para mejorar los salarios y dignificar a los docentes y ponerlos en otro estatus. Y es ¿vale? que no solamente por ello, sino que esto se traduce en un bien social, que es una sociedad pues mejor formada. Nosotros agradecemos la visita de José Javier Salas, @J. Javier Salas, de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Y bueno, nosotros vamos al corte de la radio mientras recibimos esta lección. Y gracias por haber venido después de agarrar esa cola. No, gracias a ustedes por la ocasión. Somos el epicentro. Dinamarca acaba de hacer